Este circuito es el arranque directo de un motor trifásico con inversor de giro. Vemos los distintos componentes, el disyuntor o interruptor magnetotérmico, en este caso dos contactos auxiliares, y este KM2 es el que se va a encargar de hacer la inversión de giro, el relé térmico, vemos el motor, esto por parte del esquema de fuerza. Y ahora en el esquema de mando tenemos los dos contactos del relé térmico, normalmente cerrado, normalmente abierto. Tenemos un pulsador de paro que, siguiendo las indicaciones del video tutorial, lo he llamado off. Aquí tenemos otro pulsador al que he llamado on 1, puesto que este será el que active el funcionamiento del motor en sentido de las agujas del reloj. Y aquí tenemos on, otro pulsador, on 2, y será el que se encargue de accionar el giro en sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, está cada uno conectados en paralelo a un contacto normalmente abierto. Este contacto en este caso es el de KM y en este es el de KM2. Son los contactos de enclavamiento, que cuando se energicen cada una de sus respectivas bobinas se quedarán enclavados, dando paso a la corriente y funcionamiento del circuito. Vale, a la hora de invertir ese giro tenemos estos dos contactos normalmente cerrados, que son los que se encargan de interrumpir o no el paso de la corriente. Y por último tenemos aquí un piloto de señalización en caso de que haya un mal funcionamiento en el motor, por ejemplo que salte el relé térmico, se encendería. De acuerdo, pues ahora explico un poco cómo se hace esa inversión de giro, de la cual se encarga este contacto KM2, y se basa en invertir dos de las fases a las que está conectada el circuito. Estas tres fases podemos llamarlas fase 1, fase 2, fase 3, como vemos aquí arriba. Bien, pues la fase 1 la llevo al contacto número 1. Esta no cambia, sale por el contacto número 2 y vuelve a la fase 1. La fase 2 la llevo al contacto número 3, sale por el contacto número 4 y la llevo, esta ya cambia, a la fase número 3. Recordamos que salió de la fase 2. Y por último, la fase número 3 la llevo al contacto número 5, sale por el contacto número 6 y va a parar o a conectarse a la fase 2. He aquí la inversión. De acuerdo, pues he explicado esto, paso a simular. Y tengo que decir que después de muchas horas de trabajo, de hacer de nuevo el circuito, de probar y cambiar los nombres de cada uno de sus componentes, como se puede ver en los videotutoriales, tengo que decir que no consigo que el circuito funcione completamente. Quiero pensar que el error está en detalles tan pequeños que no los encuentro, como por ejemplo el cableado. En algún punto tiene que ser que queda mal cableado y por tanto no se energiza de manera completa el circuito entero. Después de varias horas que le he dedicado, tengo que, en fin, seguir intentándolo. Lo seguiré intentando en posteriores tareas, aunque entiendo que serán más complejas, pero en vista de las horas que llevo, tengo que avanzar, puesto que tengo
muchas otras actividades que atender. De acuerdo, así que en la simulación el disyuntor lo accionamos manualmente. Ahora damos a este primer pulsador, que debería de energizar esta bobina, quedarse enclavado este contacto y alimentar el motor en sentido de las agujas del reloj. Pero como vemos, no se energiza la bobina, no se enclava el contacto, así que esa parte no funciona completamente o correctamente del circuito. Sin embargo, si le doy a el siguiente pulsador, el que me energiza el contacto KM2, el que se encarga de la inversión de giro, vemos como aquí se queda enclavado puesto que la bobina está energizada. El contacto que le tiene que dejar pasar o le tiene que cortar se queda, el que es normalmente cerrado pasa a ser normalmente abierto, y vemos que el motor funciona en sentido contrario a las agujas del reloj. En fin, aunque entiendo que no es el circuito en su funcionamiento ideal, he dedicado horas, me he esforzado en explicarlo correctamente, demostrando así mi interés, mi deseo de hacer bien el trabajo, y lo seguiré intentando y espero en posteriores tareas conseguirlo. Así que esto es todo. Gracias.